dos grandes, digamos, fundamentos, o logra dos grandes cosas en la medida que se logre avanzar en el software libre. Disminuirá los costos del software, con todo lo que eso significa, y catapultará el progreso técnico, el progreso tecnológico. O sea, dos elementos fundamentales que el monopolio los tiene. Y el monopolio más que ahora aumenta los gastos de la sociedad por la vía de las rentas y al final, aun cuando ellos digan lo contrario, termina retrasando el progreso técnico luego. Bienvenida, muy bienvenida aquí esta lucha que se viene librando en este sentido. Voy a hacer una mención de un asunto que no es estrictamente de este evento, pero la señal, aprovechando que está aquí el doctor Mauricio Turillo. Se está viendo un debate hoy en Bogotá con respecto a unas licitaciones muy grandes que va a hacer la empresa de Telecom de Bogotá, del orden de $1.000 millones, de mil, que son 1.7 billones de pesos, se deben hacer mediante las normas del derecho privado o mediante las normas del derecho público. Ese es el debate. El doctor Catán, el gerente de la empresa, ha advertido que lo van a hacer usando las normas del derecho privado, y casi todos esos son recursos públicos. Yo desde ya, doctor Trujillo, invito a la administración a que reflexione sobre esto. Yo creo que los recursos públicos se deben contratar con las lógicas de la legislación pública. ¿Sí? Este es un país con unos niveles de corrupción, digamos, para que sean enormes. Es mejor no correr riesgo. Las normas del derecho público en buena medida se inventan es para hacer esfuerzos para que no se pierda un peso, y ese no es solo un problema de una voluntad, que no se pierda un peso, es también un problema de que normas existen para hacer las cosas. Ahí toca recordar la frase del poeta Rafael Pombo, ¿no? Un versito corto, ¿no? Que dice: gobiernos dignos y timoratos, o sea, gobiernos de todos los tipos. Donde haya queso no pongáis gatos, donde haya queso no pongáis gatos. Pero bueno, ya entrando en el tema, una primera mención sobre cómo es esto del libre comercio y telecomunicaciones en general y negocios, porque a mí me han pedido que mencione algo sobre la ley 2.0 que hemos llamado, pero entonces quiero devolverme un poco para que se entienda mejor cuál es el ley. Esa ley es una ley que se enmarca en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Es una de las leyes. Ese tratado de Estados Unidos llegó como embarazada, ¿no? Porque Colombia se comprometió ahí a una serie de reformas legales como parte del cumplimiento de ese TLC, incluso de nuevos tratados internacionales. Aquí Estados Unidos puso una alta funcionaria en la embajada norteamericana a supervisar que se hicieran los cambios internos que había que hacer en la legislación para, digamos, satisfacer las exigencias del TLC. Entonces aquí se vuelve claro, bueno, ¿y qué es eso del libre comercio para estos efectos que nos ocurren? Pues mil cosas, no es un tratado de 1500 páginas, tiene que ver con todo, pero lo que me interesa finalmente entender es esto: es que el libre comercio, el libre no tiene nada, y tampoco es comercio, porque no es solo comercio, el comercio es apenas un aspecto del tratado de libre comercio. El propósito supremo, último del libre comercio, todo trabaja para que eso suceda, es el imperio del monopolio, que es exactamente lo contrario a la libertad del monopolio. Ese es el propósito. Todo empuja al monopolio. Empuja al monopolio de dos grandes maneras. Una manera, poner a competir empresas pequeñas con empresas más grandes, y por supuesto es como que me metan a mí un ring con Mike Tyson, pues no hay ninguna posibilidad de competir. Y entonces lo que viene es cada vez más montándose el poder de las grandes sobre las pequeñas, reduciéndose la competencia y fortaleciéndose el monopolio. Pero como no les basta con eso, la otra manera como estimula el monopolio es por la vía de la normativa, de las reglamentaciones. ¿Sí? Es decir, ahí es donde no les es suficiente la competencia, en ese caso sí de pronto la libre competencia, que es finalmente lo que podría en últimas estimular, digamos, el software libre. Yo sé que la palabra competencia pues es indeseable en ese caso, ¿cierto? Sí, pero digamos que lo que estimula es que mucha gente esté creando, entonces recurre a la normativa. Pues, por ejemplo, hay un caso que es clásico, el caso de los medicamentos genéricos. ¿Qué es lo que sucede? Que mediante el aumento de los tiempos de patentes y de monopolios
se puede llegar al mercado nuevo de medicamentos genéricos y entonces los precios tienden a mantenerse altos por la vía del monopolio. ¿Sí? Ese es, digamos, un caso clásico. Pero digamos, el caso también de software, por ejemplo, es un caso clásico, ¿cierto? Como los monopolios, digamos, mantienen altos los altos precios. O se utilizan, por ejemplo, normas sanitarias. Esta es una cosa que a mí me ha tocado discutir mucho. El tema no sé, un día sacan un reglamento, o sea, prácticamente le prohíben a los campesinos encontrar gallinas en sus parcelas porque les ponen tal cantidad de normas para poder sacrificar un pollo en la parcela del campesino que es imposible. 43 páginas de normas había que cumplir para sacrificar un pollo. Casi que hasta Beethoven había que poner después de música de fondo. Son ese tipo de cosas todas impulsando el monopolio. ¿Cuál es el problema con el monopolio? Es decir, ¿por qué el monopolio es tan pernicioso? Cuando el monopolio es público, en general, en teoría, el monopolio se puede poner al servicio de la sociedad, porque el Estado puede decir, este monopolio no va a abusar de su poder monopolístico, ¿sí?, para su funcionamiento. Cuando el monopolio privado eso es imposible. La única razón de ser del capital, de acuerdo con Milton Friedman, que es uno de los grandes gurús del neoliberalismo, la única razón de ser del capital es producirle utilidades a sus acciones. Entonces dice, hay una y sola responsabilidad social de las empresas, que es hacer las cosas de forma tal que se le aumenten las ganancias a sus propietarios. Entonces, ¿qué sucede con el monopolio? Ahí es donde debe establecerse dos cosas inevitables. Una, las tarifas o los precios, como se quieran llamar, suben porque es la manera de aumentar las ganancias. Salvo que el monopolista sea cretino. Pero por supuesto que no hay monopolistas cretinos porque si no, no serían monopolistas. Entonces, inevitablemente buscan aumentar la ganancia para la obtención de rentas. Y la segunda cosa que sucede con el monopolio, y esta es una gravedad ahorita, es que el monopolio termina conteniendo el progreso técnico en este mundo de la electrónica, las comunicaciones, etcétera, que es un mundo, digamos, tan vigoroso en ese sentido, pero que tiene que ver con el progreso técnico, pues eso es una gravedad inmensa. Porque, ojo, el progreso técnico es la base de todo el progreso de la humanidad, de todos los progresos, incluidos los progresos artísticos, culturales, de todas las índoles, etcétera. Ese es el lío que tenemos con el monopolio. Y ahí entonces, desde ya les cuento que estamos empezando una gran batalla en Colombia por disolver el monopolio de la telefonía inalámbrica. Y eso es lo que estamos empezando con un concurso que va a haber en estos días para adjudicar licencias de tecnología 4G de comunicaciones inalámbricas, que es uno de los grandes avances que pues, se están acercando, que tiene que ver con velocidad y andaje. Pero la idea es ir mucho más allá. Aquí hay una sola empresa que es Clara Comcel, que controla el 80% del tráfico de telecomunicaciones. Entonces la idea es llegar al punto en que puedan aparecer normas que prohíban derechos en que se monopolio. Eso no es tampoco un invento nuestro. Estados Unidos no es antimonopolio, cuando tienen mil líos de comunicación existen desde el siglo XIX. En Colombia, por ejemplo, nadie puede tener más del 25% de la producción de energía. ¿Sí? No se puede tener, y eso podría parecer, eso se los cuento porque yo sé que ustedes son interesados en eso. Finalmente todo esto es una misma batalla, es decir, el software libre es un aspecto de una batalla antimonopolística. Yo diría que es una batalla en contra del libre comercio como lo han entendido, y es una batalla, como ya se ha dicho la presencia de Richard aquí lo muestra, no es una batalla local, es una batalla global. Lo que pasa es que a cada uno le toca en su parcela librarla, ¿no? Si ellos globalizan la opresión, nosotros debemos avanzar la resistencia, digamos que esa es un poco la lógica. ¿Cómo entra en este juego la ley de 2.0? Sobre esto pues hay información en internet, digo que tenemos en Google, yo voy a hacer unas menciones con ustedes, que son, me imagino, muchos de ustedes entusiastas y vergantas podrán encontrar de todo pues, en eso. ¿Cuál es el asunto de la ley de 2.0? Es una ley interna para adecuar el país al TLC en lo que tiene que ver con varias cosas. ¿Con qué cosas? Van ustedes a ver que en últimas todo apunta a la idea del monopolio. Pasar derechos de autor cuando estén bajo el control de empresas, no de personas, sino de empresas, de
de 50 a 70 años. De 50 a 70 años. Vamos a terminar, digamos, pagando derechos de autor por la idea, lo que sea. Al paso, pues que van las cosas, porque si son 70, ¿por qué no pueden ser mañana 100 o 200 o 300 y nunca se acaban los derechos de autor? Esto, por supuesto, es contrario a la popularización del conocimiento. No hay que estar en contra. Segunda cosa, le aumenta la cuota de pantalla a la televisión norteamericana y a la televisión nacional. Es una cosa contraria al trabajo nacional, a las posibilidades de los colombianos. Si en algo es poderosa la industria norteamericana es en el mundo del cine y la televisión. Eso es una cosa realmente apabullante. Si no hay medidas de protección, se nos va a dificultar muchísimo poder desarrollar nuestra propia industria de televisión y de cine. Ahora, advierto esto de ya mucho, pero no quiero que se me pase. Quienes nos oponemos a los TLC no nos oponemos a relacionarnos con el mundo y a relacionarnos con Estados Unidos. Lo que pasa es que pensamos en un mundo en el cual las relaciones no sean de un jinete, sino sean relaciones en beneficio recíproco, de respeto mutuo, etcétera, etcétera, que no terminemos nosotros convertidos en una colonia de Estados Unidos, que es en cierto sentido lo que viene sucediendo. Y también, y esto es tal vez lo que no se ha mencionado en estas leyeras, restricciones al Internet, o sea, al libre uso del Internet. Esto es, a mi juicio, de una gravedad inaudita, porque todos sabemos que el Internet es un medio que podría llegar a ser realmente de un impacto en el proceso civilizatorio de la humanidad descomunal. Pero en muy buena medida eso tiene que ver con su libertad, es decir, con que no se restrinja, con que no se impida todas las grandes cosas que pueden suceder allí, que además, digamos, esa es una revolución que en cierto sentido apenas está empezando. Es decir, cuando por ejemplo se logren mejorar las velocidades, sí, que es un propósito que se está avanzando bastante, nadie sabe a dónde vamos a llegar con eso. Y por supuesto que la norma, la ley está montada, como el propio TLC, para generar muchas restricciones. Un grupo de académicos norteamericanos muy importantes, eso también se consigue en internet, especialistas en estos temas, es que le escribió al Congreso de Colombia advirtiendo cómo la ley iba más allá de lo que ordenaba el propio Tratado de Libre Comercio, iba más allá de las propias normas internas norteamericanas a este respecto, porque aquí llegamos y con todos los créditos que uno pueda montar a la sociedad norteamericana y al imperialismo, etc., allí hay una serie de controles sociales mayores que los nuestros y en ciertas esferas no logran, digamos, atropellar todo lo que logran atropellar aquí. Entonces aquí terminamos haciendo normas incluso peores que las que en estos asuntos se tienen en Estados Unidos y empeorando el propio Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y como si fuera poco, hay un aumento de las sanciones penales a quien pueda violar las normas de derecho de autor o de propiedad intelectual, que es finalmente de lo que se trata, ¿cierto? Son utilizar las normas de derecho de autor y de propiedad intelectual para restringir la libre circulación de las cosas, o sea, para también restringir la competencia y la información. Esto pues es bien grave porque, bueno, estamos hablando de normas penales, por todo lo que eso significa, pues como una manera de perseguir a los ciudadanos que quieran expresarse de muchas maneras. Por último, decir esto. La demanda que yo he interpuesto y que otras personas también han interpuesto en varias demandas, la que yo he interpuesto ataca la ley de 2.0 de dos maneras. Una, por razones de fondo, que se alega pues el derecho fundamental a la información y a la divulgación del conocimiento. Es obvio de qué se trata, o sea, si eso restringe eso y eso es un derecho fundamental, pues es inconstitucional. Quienes quieran también se buscan en internet, en su dirección electrónica, pues las demandas ahí están, se pueden leer, son bastante extensas. Y la otra parte tiene que ver con atacar la forma de trámite, o sea, la manera como se tramitó, donde la inconstitucionalidad pues, es, digamos, más obvia, ¿sí? más fácil de ver, porque fueron realmente muy brochas para tramitar la cosa. La ley es perfectamente clara en decir que una ley de propiedad intelectual y de derecho del que estamos hablando tiene que tramitarse por las comisiones primeras de Cámara y Senado y las tramitaron por las segundas. Ellos sabían que estaban violando la lucha. Yo por ahí estoy preguntando, oye, pues sí, ¿por qué hicieron esa lucha? No, es que estábamos muy ocupados en la lucha. O sea, la vieja tesis de que en la moneda en Colombia es mejor pedir perdón que permiso. Sí. Entonces vamos a seguir. Ahora
¿Qué pueda terminar pasando con esas demandas que se están propuestas? Yo demandé por inconstitucional todo el TLC, que son, ya les dije, 1500 páginas de 23 capítulos, y a la Corte Constitucional se le ocurrió que no era ni una letra de ese tratado inconstitucional. Entonces no me hagan muchas ilusiones con respecto a lo que pueda decir la Corte. Entre otras cosas, porque también digamos una constitución. La Constitución del 91 es una constitución llena de derechos, pero es la constitución del neoliberalismo. Eso es una cosa que hay que ir ambientando para que se sepa, porque aquí durante muchos años la Constitución del 91 se volvió una especie de fetiche del cual no podía hablarse. Entonces ya va siendo hora de que, como decía alguien, la miremos artículo por artículo, ¿no? Que es lo único que es sensato. ¿Sí? No olvidemos que esa fue la Constitución cuyo jefe fue el doctor César Gaviria Trujillo, que fue quien empezó todo este drama. Por último, decirles eso: la lucha por el software libre, las luchas antimonopólicas, contra los tratados de libre comercio, todas estas luchas solo se pueden ganar en medio de la movilización. Movilización. O sea, lo que hay que hacer con personajes como Juan Manuel Santos, todos ellos, no es persuadirlos, no es convencerlos. Con el doctor Obama, que ya decía muchas que tampoco puede ser ninguna persona, digamos, que esté gobernando bien. No es persuadirlos, no es convencerlos. Lo que hay es que derrotarlos, que es una cosa completamente diferente. Es que ganarles, ¿verdad? Y ese claro, cuando ganamos la batalla de San Tomás, se pueden ganar muchas cosas. Cuando hay movilización, para mí es movilización. Traer a risa es parte de la movilización que estamos haciendo, las cosas que hacen para él y que hacen todos ustedes. Cuenten pues con que ahí en el Senado hay unos cuantos congresistas que somos amigos